Tengan muy buenos días, hermanos. Les doy mucho saludo a cada uno de ustedes que hoy nos está viendo en este día especial, ¿no? Un día especial del Día de la Madre, el cual vamos a hacer un paréntesis en la enseñanza que hemos estado viendo ahí en Colosense, para tener un mensaje que es dedicado a las madres, ¿no? Y la responsabilidad que tienen ellas, pero sin descuidar al hombre, ¿no es cierto? La gran responsabilidad que nosotros tenemos sobre las mujeres y luego las mamás, ¿no es cierto?, con los hijos. Entonces, aunque usted tal vez piense y diga, este mensaje es para la mamá y no es para mí, no, es para todo, ¿ya? Porque todo esto que hoy día vamos a ver, estos 7 puntos que vamos a ver de una mujer, de una mamá, esos los debe tener también el hombre, nosotros como hombre, como jefe de familia. Bien, así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición sobre esta enseñanza. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde, gracias porque tú nos permites abrir tu palabra y tener de ella la enseñanza para nuestras vidas. Háblanos, Señor, y que podamos gozarnos, Señor, en lo que tú nos quieres entregar y que todo lo que hagamos sea hecho para tu gloria. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos tener claridad y podamos entender lo que tú nos quieres enseñar. Te alabamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, miren, como pregunta, ¿no? Como pregunta ahí para que la podamos ir meditando, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia acerca de una madre cristiana? ¿Ya? Porque hay muchos pasajes, tal vez, ¿no es cierto?, que podemos encontrar que dice acerca de una madre cristiana, cómo debe ser, ¿ya? Pero vamos a ir viendo, tal vez no vamos a abarcar todo, ya solo una parte de todo esto por el tiempo, pero vamos a ir viendo, miren, como una respuesta tal vez generalizada. Dice, el ser madre es un papel fundamental y tan importante que el Señor elige y otorga a muchas, como tú que estás hoy día viendo, ¿no es cierto? O ahora esta enseñanza, como otras tal vez que no lo van a ver, pero a muchas mujeres, ¿no es cierto? Una madre cristiana debe amar, en primer lugar, a Dios. En segundo lugar, debe amar a su esposo. Y en tercer lugar, debe amar también a sus hijos. Si nosotros vamos a Timoteo capítulo 2, perdón, Tito capítulo 2, ahí en la Biblia, y versículos 4 y 5, Tito 2, 4 y 5, miren, dice, hablando de las mujeres, ¿no? Dice, eh, voy a leer el 3 ya para que veamos el contexto. 3 al 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a mujeres jóvenes a amar a quién, a sus maridos, ¿ya? Y a sus hijos. Una gran responsabilidad que tiene una mujer, una madre, es que ame a su marido y a quién, a sus hijos. Y mira el versículo 5 dice, a ser prudente, ¿ya? ¿Qué significa ser prudente? O sea, tratar de controlar esto, la lengua, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice, ¿no es cierto? No sé si es tan así, pero que la mujer es como más rápida para hablar que el hombre, pero en sí todos, ya todos debemos aprender a reflexionar y a ser prudentes en lo que vamos a decir, pensar antes de actuar. Dice entonces ahí, castas, cuidadosas de su casa. ¿Ya? O sea, que puedan cuidar su casa, que la puedan mantener bien allí, ordenada, ¿no es cierto?, limpia. Dice, buenas, ya que sean buenas, sujetas a sus maridos. Bueno, por eso es un mensaje no a creyentes, a mujeres, creyente, a mamá, creyente. Porque hoy en día, lamentablemente, una mamá que no es creyente, que no es hija de Dios, no se va a sujetar a su marido. Todo lo contrario, se va a querer rebelar. Y espero que alguna de ustedes que está hoy escuchando esta enseñanza no quiera rebelarse, ¿no es cierto? Ni quiera sujetarse a su marido. ¿Ya? La Biblia nos ordena que hay una sucesión, ¿no? Y ya lo conocemos, esa pirámide en donde está Dios, ¿no es cierto? Está el hombre, está la mujer y están los hijos. Y si yo desordeno ese cuadro, van a haber problemas en nuestra familia. Así que debemos ahí nosotros tener cuidado con eso. Dice, miren,
eh, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué cosa? Blasfemada. Miren qué importante esa palabra. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuándo la palabra de Dios va a ser blasfemada? Bueno, cuando una mujer no se sujeta a su marido. Hablo de creyentes. Ahí la palabra de Dios va a ser blasfemada, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, a un marido creyente, ambos son creyentes, y ve que su esposa no se somete, bueno, va a haber problema ahí, la palabra de Dios va a ser blasfemada. Si tenemos una esposa creyente y un hombre incrédulo y la mujer no se somete tampoco, va a tener problemas y va a ser blasfemada la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ese hombre va a hablar en contra diciendo, ay, tú no eres cristiana y tanto que vas a la iglesia a golpearte el pecho y mira cómo actúa, mira cómo responde, mira cómo eres. Entonces por eso la mujer debe tener un cuidado también en base a eso. Y en lo que es el matrimonio, ¿no es cierto?, de creyentes, bueno, yo debo ser un buen esposo, un buen hijo de Dios, para que mi esposa se someta, ¿no? Gustosamente a lo que tal vez yo le puedo decir, porque sabe que yo me someto a quien, a Dios. Entonces, ese también es el sentido, un complemento que debe haber el uno con el otro. No es que el hombre sea mayor que la mujer o la mujer mayor que el hombre, no. Ante Dios estamos iguales, pero Dios ha creado, ¿no es cierto?, un orden para que el hogar pueda conducirse en forma correcta. Bien, ahí tenemos entonces eso. Los hijos son un regalo de Dios para cada una de las hermanas y obviamente también para nosotros como padres, ¿no? Miren, Salmo 127. Vamos a hallar Salmo 127 en su Biblia. Y versículo número 3 al 5. Dice así, Salmo 127, versículo 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿De quién son los hijos? De Dios. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, cuando hay una hermana ahí que está embarazada, ¿no es cierto? Qué precioso es, porque eso es herencia de Jehová. Dios así lo ha querido, lo ha permitido. Por eso no es permitido por Dios y es castigado por Dios cuando una mujer se hace un aborto, ¿ya? Viene a ser una asesina. Y no debemos ser así. Bien, dice versículo 4. Como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ya una saeta es una flecha en mano de un valiente, o sea, vigoroso ahí, bien adelante, ¿no? Versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿De qué? De hijos, o sea, los hijos son una bendición de Dios. Nunca van a ser una carga, nunca van a ser un pesar. Hermana querida, tú que tienes uno o más hijos, son la bendición que Dios ha querido darte a ti por ser madre. Entonces, ese es el sentir que nosotros debemos tener para con cada uno de nosotros. O sea, qué gozo es saber que Dios nos ha dado el privilegio de ser padre, a usted le ha dado el privilegio de ser madre. Y mírenlo como continúa el versículo 5, dice, no será avergonzada cuando hablare con los enemigos en su puerta. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en la parte cultural, ¿no es cierto?, una mujer que no podía tener hijos era mal mirada, ¿ya? Hoy en día no, hoy en día es diferente, ¿no es cierto? Una mujer que no puede tener hijos no va a ser mal mirada, pero lamentablemente hoy en día pasa al revés. Las mujeres ya no quieren tener hijos, ¿ya? Y ya lo hemos conversado y usted lo ha visto, ¿no? Mucha gente, tal vez familiares suyos, jóvenes, ¿no es cierto?, que están emparejados o están casados, no quieren tener hijos, simplemente quieren desarrollarse como personas profesionales y adquirir un departamento, una casa, un vehículo, bienes, pero los hijos al último. Eso tampoco es bueno, tampoco es correcto, ¿ya? Visto del punto de vista bíblico, ¿ya? Dios aprueba siempre que nosotros podamos tener hijos. Bien, la palabra acá en este salmo, ¿no es cierto? En el griego hay una palabra que dice pilotecnos. ¿Y qué significa esta palabra? En relación a los hijos es que nosotros debemos preferir
cuidar a nuestros hijos, a alimentar a nuestros hijos, a abrazarlos con amor a nuestros hijos, cubrir sus necesidades. Ya los padres somos los que debemos cubrir las necesidades de ellos, la madre, el padre, entablar una tierna relación con ellos, no una relación tirana, no una relación de pesadez, sino que una tierna relación, que ellos puedan sentirse amados por cada uno de nosotros como padres de ellos. Bien, ahora vamos a ver, miren, siete, esa es como la introducción, ¿no? Pero voy a ir más rápido, ¿ya? Vamos a ir viendo ahora un poquito eh, algunas cosas, ¿no es cierto?, en cuanto qué nos dice la palabra de Dios, de las madres en este caso. Y como ya decía, sin tener en cuenta que también es para nosotros como padres. Uno, como primera de ellas es, hay que estar disponibles, ¿ya? ¿Disponible para quién? Para los hijos, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier horario. Por naturaleza, eh, en este punto, la mujer es como más dada que el hombre en esto, ¿ya? Porque yo recuerdo, ¿no?, que cuando un hijo está enfermo en la noche, ¿quién era el que se levanta a ver, a darle medicina y todo? Normalmente o generalmente es la mamá. Y nosotros los papás, ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí durmiendo, ¿no es cierto? Ni siquiera escuchamos el llanto. Pero y apenas el bebé, ¿no es cierto?, pega su primer llanto, lo escucha y va y se levanta a ver, a cuidar a su hijo. Bueno, esa es una responsabilidad, ¿no es cierto? Estar disponible para los hijos en el tiempo, ¿no es cierto?, que ellos así lo requieran y se requiera. Miren, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6 y versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando Dios le estaba dando esta palabra de Dios al pueblo, ¿no es cierto?, a Moisés, al pueblo, le dijo que debieran estar ahí en su corazón, pegadas dentro, ¿no es cierto?, y obviamente practicadas posteriormente. Dice versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantares. O sea, el cuidado de que una madre tiene por sus hijos es todo el día, ¿ya? Y sobre todo enseñarle la palabra de Dios, ¿ya? Porque por lo general el hombre sale de casa, ¿no es cierto?, sale a trabajar, y ¿quién se queda con los hijos? Normalmente es la madre. Y la madre es la que debe estar ahí siempre poniendo palabra en el corazón del hijo, palabra de Dios, sin quitar nuestra responsabilidad como varones, porque los que somos ordenados por Dios para entregar la palabra de Dios somos nosotros, los varones como sacerdotes de nuestro hogar. Bien, dos, miren, ¿qué otra cosa? Involucrarse, ¿no es cierto?, interactuando, acordando, pensando y procesando la vida juntos, o sea, interactuando con ellos. No es que, ya tengo un hijo y lo dejo allá y que haga su vida a su pinta, a su manera y yo hago mi vida a mi manera. Lamentablemente hay padres así, ¿no? Madres así, pero no, Dios nos dice que nosotros debemos interactuar, debemos crecer juntos, vivir la vida juntos, enseñándoles, ¿no es cierto?, y haciendo las tareas como corresponde, enseñándole cómo es una familia, sobre todo una familia creyente. Vamos a Efesios 6. Efesios capítulo 6 y versículo 4. Efesios 6, 4. Miren, leo para ustedes, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Cuando yo provoco a ira a un hijo, es cuando yo le digo algo que él haga y él ve en mí que yo no lo estoy haciendo. Lo provoca ira, ¿no? Sino que debo criarlo en qué? En amonestación, ¿no es cierto?, en disciplina, en amor, en cuidado de parte del Señor. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos, hermanos? ¿Ven ellos un ejemplo en su madre, en su padre a seguir, como creyentes, como hijos de Dios?
¿Nos ven ellos orando, nos ven ellos estudiando la palabra de Dios, escuchando alabanzas cristianas, sirviendo a Dios? ¿O no lo ven? Es muy importante eso, hermano. ¿Cómo somos? Lo que estamos proyectando como hijos de Dios. 3, miren, veamos el 3. Enseñándoles, ¿no es cierto?, con la escritura, el punto de vista bíblico. Esa es nuestra, bueno, no nuestra, es una de las mayores responsabilidades. Nosotros debemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Dios nos dice en la escritura que el pastor debe enseñar a los hijos de los hermanos o que el profesor de la escuela dominical debe enseñarle la escritura a los hermanos. No. ¿Quiénes somos los responsables de enseñar la Biblia a nuestros hijos? Somos nosotros, los padres. Tú como padre, como mamá, yo como padre, mi esposa como mamá, enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Mira, Salmo 78. Salmos 78. Y versículos número 5 y 6. Dice la escritura, miren. Salmos 78, 5 y 6. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿Quién lo puso? Dios, ¿no es cierto? Él estableció esto que se va a decir. Dice, la cual mandó a nuestros padres que la notifiquemos a quién, a sus hijos. O sea, les dijo a los padres y esos padres tenían que ser responsables de transmitir eso a quién, a los hijos. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran y los que se levantarán lo contarán a quién, a sus hijos. O sea, esto debiera enseñarse, transmitirse. Dios lo transmite a los padres a los hijos a sus hijos, y así va, ¿no es cierto?, transmitiéndose uno por otro, enseñando la escritura, enseñando la palabra de Dios. Mira, Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado, dice, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estáis para tomar posesión de ella, guardándolos pues y poniéndolos por obra. O sea, estos mandamientos Dios se los estaba dando al pueblo para que los guardaran dentro de ellos, pero también para que los pusieran por obra. Hoy en día es lo mismo, hermanos queridos. Dios nos enseña por medio de su palabra, pero también nosotros debemos ponerlo por obra y debemos enseñárselo a nuestros hijos. Mamá, debes enseñarle la palabra de Dios a tus hijos para que ellos también la puedan poner por obra. Mira, dice ahí, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso es lo que la gente debe decir de nosotros como creyentes, de ti, mamá, como una creyente, una hija de Dios. Qué mujer más sabia, qué mujer más prudente, qué mujer tan especial. Una hija de Dios, un hijo de Dios, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser especiales en este mundo. ¿Y qué nos hace especial? La aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Miren, vamos al número 4. Dice, entrenándoles, entrenándoles, ¿ya? Ayudando a los hijos a desarrollar sus habilidades y descubrir qué cosa, su potencial.
¿ya? Uno como padre y sobre todo la madre ve en los hijos, ¿no es cierto?, cuáles son sus habilidades, cuál es el potencial que un hijo tiene. Nosotros, tu mamá, yo papá, somos responsables de ver y observar a nuestros hijos y desarrollar esas cualidades que ellos tienen, el potencial que ellos tienen para que lo usen para la gloria de Dios. ¿Ya? Hermanos queridos, recordemos que tú y yo, nuestros hijos, estamos acá para traer gloria a Dios. Y donde nosotros estemos debemos dar gloria a Dios. Y el potencial que tu hijo, tu hija tiene debe ser usado para dar gloria a Dios. ¿Ya? Y debemos nosotros descubrir y ir viendo, ¿no es cierto?, qué potenciales tienen ellos y que pueden ahí ir desarrollando. Mira, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Ahí en la escritura. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Guiar al hijo, ¿no es cierto?, en el camino, en un camino correcto, en una senda verdadera. Y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de ese camino, porque hemos puesto un cimiento firme, sólido, ¿no es cierto?, para que su vida ahí empiece a crecer y a avanzar. Es como un árbol, ¿no? Yo planto un árbol pequeñito y le voy a dar dirección. Si yo quiero que crezca así chueco, le doy una dirección chueca y va a crecer así. Si yo quiero que crezca así como medio doblado, no le voy a poner ninguna dirección y solito se va a ir doblando. Pero si yo le pongo una dirección recta, ese arbolito va a crecer así recto. ¿Ya? Nuestro hijo es igual. Y esto es lo que debe marcar la diferencia, la palabra de Dios en nuestros hijos, queridos hermanos. ¿Ya? Para que ellos se puedan así crecer rectamente y dar y traer gloria a nuestro Dios. ¿Ya? Descubrir cuáles son sus dones, ¿ya? Ir viendo cuáles son sus potencias, qué es lo que el Señor tal vez ahí tiene, los dones que ellos pueden tener y que Dios quiere sin lugar usarlos. ¿Ya? Miren, vamos a Romanos 12, versículo 4. Romanos 12, 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahí podemos seguir leyendo, ¿no? Y lea usted también, mire, no lo voy a leer ahora, pero se lo dejo tarea, 1 Corintios capítulo 12, una lista larga, ¿no es cierto?, de dones o cosas que el Señor nos demanda, que nosotros como padres debemos descubrir a nuestros hijos y también guiarlos como para que ellos puedan desarrollarlo y puedan llevarlo a cabo en lo que el Señor en sí quiere ahí enseñarles. Me voy apurando, miren, como 5 dice, disciplinarlos. Uy, este punto, ¿no es cierto?, es un poco tal vez complicado para algunos, pero ¿es importante la disciplina? Sí, es importante la disciplina. ¿Ya? Es tan importante que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos el temor de Dios, enseñarles sus límites, cuáles son los límites que ellos deben tener, ¿ya? En forma consciente, amorosa y firme. Firme, ¿por qué? Porque no podemos nosotros decir hoy día le decimos sí a algo y mañana le decimos no a ese algo y pasado sí y pasado no. No, tiene que ser firme, con convicción. Sí, sí o no, no. ¿Ya? Con disciplina debemos nosotros ahí tener y guiar a nuestros hijos. Mamá, ustedes que pasan la mayor tiempo con sus hijos, tenemos que o tienen que disciplinarles. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ellos puedan crecer correctamente. Un hijo no puede hacer lo que él quiere. ¿Ya? Tiene que obedecer en primer lugar a Dios y luego a usted. Miren, Hebreos 12, Hebreos 12, ahí en la escritura, versículo 5. Hebreos 12, 5 al 11. ¿Ya? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ah, ¿ven? ¿Qué hijo puede ser si a mi hijo, por ejemplo, no lo disciplino nunca? Tengo que disciplinarlo para que él pueda entender lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo. ¿Ya? Dice versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. ¿Ya? Versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué cosa? Ejercitado. Mire, vea usted, observe a padres o madres también que nunca disciplinaron a sus hijos. Hoy día aquellos tan grandes como son, hombres y mujeres, sin que se sometan a la autoridad, que quieren hacer todo a su pinta y no toman en cuenta ninguna autoridad. Son ellos mismos que están hoy en día, que son gente que las calificamos como malas, ¿no? Ladrones, violadores, gente que está en la cárcel, etcétera. Y es una verdad porque la disciplina viene de ahí, de una raíz de pequeño. Hermano querido y hermana querida, tu hijo, tu hija tiene que ser disciplinado. Y es bíblico para poder hacerlo, para que cuando ya crezca no sea demasiado tarde y tenga que estar lamentándote. ¿Por qué tu hijo, tu hija ha tomado esa decisión? ¿Por qué tu hija, tu hijo hizo esto? Bueno, es tal vez porque no hubo la disciplina correcta que debieras haber aplicado como mamá, como papá. Mira, Proverbios 13. Proverbios 13 y versículo 24. Proverbios 13, 24. Dice así: el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué cosa? Aborrece. Nos damos cuenta, a veces he escuchado yo a mamá o papá dicen, no, yo, ¿cómo voy a disciplinar a mi hijo? No, si, no puedo hacerlo, no. Hay que dejar que haga lo que quiera. Pero si yo dejo que mi hijo o mi hija hagan lo que quieran, en el fondo lo estoy aborreciendo. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Mire lo que continúa. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El que ama realmente a su hijo desde temprano lo va a corregir. Y esa es la tarea que Dios ha dado a nosotros los padres, a ti como madre, a ti como padre, de corregir, guiar, disciplinar a nuestros hijos. Mira, el versículo, capítulo 19 del mismo proverbio y versículo 18. 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Sí, porque ¿cuándo se va a perder la esperanza? Cuando ese hijo ya crezca y ya tú no puedes hacer nada, porque ya está grande, mayor de edad. Mientras hay esperanza, mientras sea menor de edad, tenemos que corregir, guiar, disciplinar a nuestros hijos. Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuándo lo voy a destruir? Cuando lo dejo sin la disciplina, sin la corrección. Capítulo 22, versículo 15. Mira, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Por qué? Porque los hijos por naturaleza no son obedientes.
y quieren hacerlo de la suya, pero para eso estamos los padres, para ordenarlo y para enseñarles la obediencia. Mira lo que dice la otra parte, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, si yo tengo una vara para corregir a mi hijo, la necesidad de él se va a alejar. Si yo esa vara la guardo y no corrijo, no disciplino a mi hijo, eh, la necedad va a estar ligada ahí en su corazón y va a ser cosas que después nosotros nos vamos a estar lamentando. ¿Cuántos padres hoy en día están lamentándose de tener hijos contumaces, de tener hijos desobedientes, de tener hijos que han hecho su vida a su manera, no a la manera de Dios? Y los responsables son los padres, porque en su tiempo no le corrigieron como debieran disciplinarle. Por eso ahora que hay tiempo, hermanos queridos, guiemos, dirijamos, disciplinemos a nuestros hijos mientras tengamos el tiempo para hacerlo. Mira, 23, capítulo 23, versículo 13. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y es una gran verdad. ¿Ya? Una vara, ¿no es cierto? Un palo, un pedazo de una rama, una cuchara de palo, no sé, lo que tú tengas ahí. Corregirlo, porque si yo lo corrijo de esa manera, no va a morir. Pero sí va a entender que lo hacemos porque le amamos. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para él o para ella. Mira, versículo número 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Qué maravilloso, hermano querido. Es tan simple decir esto. O sea, si yo no corrijo a mi hijo, en el fondo lo estoy diciendo ya, haz lo que tú quieras y tu alma va derecho al Seol, a desobediencia. A Dios en primer lugar y también a toda autoridad. Y 29.15, mira, 29.15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara, la corrección dan sabiduría. Más el muchacho consentido avergonzará a quien, a su madre. ¿Ya? Va a avergonzar a su madre. Como siempre contamos, ¿no? Los ejemplos que tal vez nosotros podemos ver en relación a esto, cuando hay hijos consentidos, hijos que no son disciplinados, sobre todo cuando lo llevan, ¿no es cierto?, al supermercado y porque la mamá no le compra lo que ellos quieren, el berrinche que hacen y el escándalo que hacen. ¿Y usted cree que esa madre o ese padre están ahí? Ah, ese es mi hijo y orgulloso. No, avergonzados. ¿Ya? Bueno, si no queremos eso para nuestros hijos, debemos, ¿no es cierto?, disciplinarle. ¿Qué otra cosa? Debemos, y voy a ir más rápido ya, debemos nutrirle, proveer un ambiente constante de soporte verbal, libertad de fallar, de enseñarle que no somos perfectos, que sí vamos a caer, que sí vamos a fallar, de aceptación, ¿no es cierto?, de los errores que ellos puedan cometer, los logros que ellos puedan cometer, afecto y amor incondicional, que es el que debemos, ¿no es cierto?, mostrarle a cada uno de ellos. Efesios 4:29, miren. Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y dar gracia a quien, a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y capítulo 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que podamos actuar de esta manera para que nuestros hijos sean, ¿no es cierto?, ahí bien.
vean el ejemplo y vean que le amamos, vean que queremos corregirle en amor, no con ira, no con odio, ¿no es cierto? Sino que ellos sientan el amor de Dios y el amor nuestro sobre su vida y que lo que nosotros hacemos por ellos es porque les amamos y queremos lo mejor y no lo peor. Y 7 dice, siendo un modelo de integridad. Qué punto tan importante, hermanos queridos. ¿Qué significa? Viviendo lo que enseñamos. ¿Ya? Yo no puedo o no saco nada con enseñarle algo a mi hijo, o tu mamá no saca nada con enseñarle algo a tu hijo, si tú no lo practicas, si ellos ven que tú no lo haces. Si debemos ser un modelo, ¿no es cierto?, mediante el cual nuestros hijos quieran aprender, captando la esencia de una vida cristiana. ¿Ya? Que ellos vean en ti mamá, en ti papá, que ellos vean en nosotros una vida de creyentes verdaderos, de creyentes reales. No que decimos una cosa y hacemos otra, sino que seamos íntegros, una familia íntegra, una mamá íntegra que ama al Señor y que ellos ven que realmente ama al Señor y que hace y es obediente a lo que Él dice y que vea a un padre que es obediente, ¿no es cierto? Y que ama al Señor. Deuteronomio 4.9, mira, y ya vamos a estar terminando, ¿ya? Deuteronomio 4.9. Mira, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y Proverbios 10.9. Proverbios 10.9. Mira lo que dice. El que camina en integridad anda confiado. ¿Ya? Confiado, ¿por qué? Porque sabe que está haciendo lo correcto. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Ya? El que pervierte su camino será quebrantado. Y capítulo 11 y versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Ya? Y esa es la palabra de Dios, hermanos queridos, que nos insta a ser buenos padres y a ti en este día especial una buena madre que ame a los hijos, que los guíe en forma correcta y que podamos, ¿no es cierto?, obedecer este maravilloso libro, la Biblia, y poder así guiarnos como Él quiere que lo hagamos. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora de la mañana. Gracias porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que han escuchado, han visto, Señor, este video y que tu amor sea con cada uno de ellos, que tu guía sea con cada uno de ellos, que tu dirección sea con cada uno de ellos. Gracias porque podemos tener tu palabra y poder ser enseñados por ella. Gracias por todo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, que el Señor les bendiga, les guarde, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Un abrazo y pronto nos veremos.